Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy estoy emocionado, realmente emocionado, porque vamos a sumergirnos en algo que a mí, personalmente, me tiene fascinado, la química, la increíble y, a veces, inexplicable química entre dos actores que, simplemente explotan la pantalla. Sí, estamos hablando de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. El título lo dice todo, ¿verdad? Impresionante. La química inexplicable de Aatay y Serini te dejará boquiabierto. Y créanme, no exagero. Si eres fan de las series turcas, o incluso si solo has visto un par de episodios, probablemente ya sabes de qué estoy hablando. Pero si eres nuevo en esto, o quizás no has prestado tanta atención a los detalles, prepárense porque hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentar desentrañar, esa magia que ocurre cada vez que Aatay y Serini comparten escena. Vamos a analizar esa conexión, esa chispa, esa cosa que te hace pegar a la pantalla y desear, desesperadamente, que nunca termine. Antes de que empecemos y para que no se me olvide al final, quiero recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale al botón rojo o activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos, porque prometo que vienen muchas más sorpresas y análisis como este. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Aatay y Serini. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes son Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya? Bueno, para quienes no los conocen, son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Aatay, conocido por su trabajo en series como Medcezir, El secreto de Feria y The Protector, tiene una presencia imponente, un carisma natural y una habilidad para transmitir emociones que te atrapa. Es como si la cámara lo amara, capturando cada matiz de su expresión, cada pequeño gesto que revela las profundidades de su personaje. Su mirada, a menudo penetrante, puede comunicar una gama de sentimientos que van desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, pasando por la ira contenida y la pasión desenfrenada. Serini, por su parte, también es una actriz de primer nivel, con papeles memorables en Medcezir, Fi y Family, entre otros. Es una actriz versátil con una belleza deslumbrante y una capacidad para conectar con el público que es simplemente hipnótica. Su talento radica en la sutileza, es experta en la interpretación de personajes complejos y multifacéticos. No se limita a la belleza superficial, va más allá, sumergiéndose en la psique de sus personajes, explorando sus vulnerabilidades y fortalezas, sus miedos y aspiraciones. Su habilidad para transmitir emociones, a menudo con un mínimo de palabras, es verdaderamente admirable. Su mirada, llena de inteligencia y sensibilidad, es capaz de transmitir un torbellino de emociones, atrayendo al espectador y haciéndolo partícipe de su historia. Pero, ¿qué es lo que hace que su química sea tan especial? La respuesta, amigos míos, no es tan sencilla. Es una combinación de muchos factores, pero intentaremos desglosarlos. En primer lugar, está la atracción física ***. No nos engañemos, son dos personas muy atractivas. Y aunque la belleza no lo es todo, es innegable que la atracción física es el punto de partida. Verlos juntos en pantalla es visualmente un placer. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan físicamente, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y deseo. Es como si la cámara supiera capturar la esencia de su atractivo, creando una sinfonía visual que deleita al espectador. La manera en que se miran, la forma en que sus manos se rozan, la intensidad de sus abrazos, todo esto contribuye a una conexión palpable, una conexión que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. Pero no todo es apariencia, por supuesto. La química real va mucho más allá. Está la química actoral la habilidad que tienen para trabajar juntos, para entenderse y reaccionar el uno al otro en tiempo real. En Medcezir, donde interpretan a Yaman y Mira, respectivamente, vemos ejemplos increíbles de esto. Hay escenas en las que con una simple mirada, con un toque, con una media sonrisa, transmiten más que muchas parejas en otras series. Su capacidad para sincronizarse emocionalmente es asombrosa. Parecen leerse la mente, anticipar las reacciones del otro y enriquecer las escenas de manera espectacular. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, una forma de comunicación que solo ellos entienden, una danza que ejecutan con perfección. Su habilidad para improvisar, para agregar detalles sutiles a sus interpretaciones, es lo que eleva sus escenas a otro nivel. Luego está la conexión emocional ***.
Esto es clave. Para que la química funcione, los actores deben sentir algo, aunque sea a nivel profesional, por el otro. Deben conectar a un nivel más profundo, entenderse y respetarse mutuamente. Y en el caso de Aatai y Serinei, parece que es. La conexión emocional es muy fuerte. No solo se ve en la pantalla, sino también fuera de ella. Han trabajado juntos en 2 proyectos importantes, Medcezir, y el anuncio de la marca de ropa Mavi, lo que sugiere una buena relación de trabajo y respeto mutuo. Han compartido momentos especiales, entrevistas, fotos, donde se aprecia una complicidad y una naturalidad que es difícil de fingir. Es como si fueran amigos de toda la vida, con una confianza y una complicidad que se nota en cada interacción. Su capacidad para reír juntos, para apoyarse mutuamente, para celebrar sus éxitos, es lo que hace que su relación sea tan especial. Analicemos algunas escenas específicas de Medcezir para ilustrar esto. Recuerden, estamos hablando de Yaman y Mira, la pareja principal de la serie. Una de las escenas más memorables es aquella en la que Yaman le confiesa a Mira sus sentimientos. La forma en que Aatai transmite la vulnerabilidad y el nerviosismo de Yaman, combinada con la comprensión y el apoyo que Serinei le da a Mira, es simplemente desgarradora. La tensión, el silencio, las miradas, todo está perfectamente orquestado para crear una escena inolvidable. Vemos a Yaman con el corazón en la mano, expresando sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, y a Mira, con una mirada llena de ternura y empatía, escuchándolo atentamente, ofreciéndole su apoyo incondicional. Es un momento de pura conexión humana, un momento que nos recuerda que el amor es, en su esencia, vulnerabilidad y aceptación. O piensen en las escenas románticas donde la pasión y el deseo están a flor de piel. La forma en que se tocan, se besan, se abrazan. Es intenso pero a la vez natural y creíble. No es solo actuación, hay algo más. Se nota la confianza y la comodidad que tienen el uno con el otro. Y es que, queridos amigos, la química no se puede fabricar. O la tienes o no la tienes. Y en el caso de Aatai y Serinei, la tienen, y vaya si la tienen. Es como si sus cuerpos se sintieran atraídos entre sí, creando una danza sensual y apasionada que cautiva al espectador. Sus besos son más que besos, son expresiones de amor, de deseo, de entrega. Sus abrazos son refugios, lugares seguros donde pueden encontrar consuelo y apoyo. Otro factor importante es la narrativa ***. El guión de Medcezir está muy bien escrito y les da a Aatai y Serinei mucho material para trabajar. Los personajes de Yaman y Mira están bien desarrollados y tienen una historia compleja y llena de matices. Esto permite que los actores exploren una amplia gama de emociones y que su química se desarrolle de forma orgánica. La trama, llena de giros y vueltas, los somete a retos constantes, y esta dinámica se refleja en la pantalla. La serie les permite crecer y fortalecer su conexión. Es como si el guión fuera un lienzo y Aatai y Serinei fueran los artistas, pintando con sus emociones, con sus gestos, con sus miradas, una obra maestra que nos atrapa y nos hace partícipes de su historia. La historia de Yaman y Mira es una historia de amor, de superación, de amistad y de crecimiento personal, y es la complejidad de esta historia lo que permite que la química entre los actores se desarrolle de forma tan auténtica. Además, el director y el equipo de producción juegan un papel importante. Ellos son los encargados de crear el ambiente adecuado, de guiar a los actores y de potenciar su química. En Medcezir, la dirección es impecable y ha sabido capturar la esencia de la relación entre Yaman y Mira. Los ángulos de cámara, la iluminación, la música, todo está diseñado para crear una atmósfera romántica y dramática que realza la química entre los protagonistas. El director, Ali Bilgin, supo crear un ambiente de confianza y respeto en el set, permitiendo que los actores se sintieran cómodos y seguros para explorar sus personajes y su química al máximo. La elección de la música, la paleta de colores, la iluminación, todo fue cuidadosamente planificado para crear una atmósfera que realzara la intensidad de las escenas entre Aatai y Serinei. Por supuesto, es importante mencionar que en la vida real, Aatai y Serinei han tenido otras parejas sentimentales. Esto no significa que su química en pantalla sea falsa, simplemente demuestra que son profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo. Pero es innegable que el hecho de que no hayan mantenido una relación romántica en la vida real, solo alimenta el misterio y la intriga. Nos deja soñando con ese, ¿qué hubiera pasado si?, que hace que su química sea aún más atractiva.
Es como si la realidad fuera una pantalla que oculta un secreto, un misterio que solo podemos vislumbrar a través de las escenas de la serie. El hecho de que no hayan estado juntos en la vida real solo alimenta la leyenda, la idea de un amor prohibido, de un amor que solo pudo florecer en la ficción. En resumen, la química entre Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya es una combinación de atracción física, química actoral, conexión emocional y una narrativa bien construida. Es un fenómeno que trasciende la pantalla y que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Es una magia que, aunque a veces es inexplicable, es innegable y te deja sin aliento. Es como si hubieran encontrado la fórmula secreta para crear una conexión auténtica, una conexión que nos hace creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir una conexión tan profunda. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de la química entre Aatai y Serini. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí y por apoyar al canal. Gracias a todos los que han estado comentando, compartiendo sus opiniones y debatiendo sobre este tema. Vuestros comentarios son la gasolina que alimenta este canal, y me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Aatai y Serini? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Hay alguna otra serie o película donde hayan visto una química tan impactante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estas cosas. Me gustaría saber si están de acuerdo con mi análisis, y qué otros factores creen que contribuyen a esta química inexplicable. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros análisis y opiniones. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta luego.